parte de uniones permanentes. Estas uniones permanentes refieren a lo que es roblonado y caso de soldaduras. Y particularmente vamos a trabajar bastante sobre el tema soldadura, fundamentalmente, que es quien ha hecho una incursión en este caso en la soldadura muy amplia que se ha puesto de manifiesto plenamente en todo lo que hace a la industria, y es bastante importante visualizar. Bien, habiendo hecho entrar a todos, voy a pasar a comentarles el ejercicio 5. Recuerden que el 1, 2, 3 y 4 refería a lo que era tornillos y chaveta. Entonces les comparto el ejercicio 5, que refiere a la parte de bien, interesante. Vamos a ver nuevamente, a ver si compartimos. No, no responde. A ver qué pasa. Ahora sí. Sí. Bien. Presentación con diapositivas. Bien. Vamos a empezar a grabar, que eso es un tema de que no olviden en el otro curso. Hacemos la grabación ahora, así después se la subo. Bien, entonces empezamos con el ejercicio 5 sobre lo que es roblones. Se trabaja sobre un depósito cilíndrico de la figura 1, es de chapa, de acero, de 6 milímetros. Si los roblones son de 16 milímetros de diámetro, el paso del roblonado es de 40 milímetros, es decir, la distancia que hay entre uno y otro roblón es de 40 milímetros. Se pide determinar la resistencia a la rotura de la junta y su eficiencia en base a las especificaciones del código ASME. Este código es una norma americana, la American Standard, sobre lo que es todo lo que trabaja el tema roblonado, lo maneja este código, esta norma, el código ASME, que hace a lo que hace normalmente caldera, a lo que generan calderas de este tipo. Particularmente, hoy por hoy se establece que la soldadura ha tomado también parte que ver en lo que hace a la generación de calderas o depósitos estancos de este tipo. Más allá de esto, hay mucha caldera generada todavía con lo que hace a roblones, y entonces es interesante saber, porque por veces lo que hace reparaciones es interesante tener idea de cómo calcular los roblones y qué necesidades debemos cumplir. Bueno, básicamente como datos tengo, en base a la norma esta, la norma ASME, tengo que la tensión a la tracción, nuestras chapas van a tener 3.867 kilos por centímetro cuadrado para tracción. Al corte voy a tener 3.094 kilos por centímetro cuadrado.
En el aplastamiento voy a tener una tensión de corte al aplastamiento, digamos, de desgarre ahí en 6.697. Habíamos dicho que era una chapa de acero, que tenía un espesor de 6 milímetros, es decir, este espesor de la chapa es de 6 milímetros. Los roblones tienen 16 milímetros de diámetro y el paso entre roblón y roblón es de 40 milímetros. Básicamente, entonces, dicho esto, vamos a la solución del ejercicio. ¿Qué voy a tener? La resistencia de la chapa a la tracción, es decir, la carga máxima que yo voy a tener para que soporte, voy a tener que la tensión a la tracción por el área. Nosotros sabemos que la tensión es la carga sobre el área, por definición, y tenemos idea también en base de esto que esto era lo que nos había dicho el código ASME, que era la tensión a la tracción 3867, y mi área resistente de la chapa va a ser el 0,6 o 0,60, que hablamos de en centímetros el espesor de la chapa, y 40 milímetros era el paso que había entre roblón y roblón, es decir, esta es mi sección resistente, por lo que, planteado así, la tensión por la sección me da que una carga de 9.281 kilos es la carga máxima que me va a resistir en este caso. Entonces, si voy yo ahora, la resistencia de la chapa al corte, es decir, cuánto es en el corte, particularmente más que la chapa en sí, quien está soportando al corte es por el efecto de las dos chapas que están siendo roblonadas, ¿sí? Cuando las chapas se quieren despegar, o sea, nosotros estamos generando la unión de estas dos chapas, de estas dos superficies, por lo tanto, quien va a estar expuesto al corte van a ser mis roblones que están siendo solicitados ahí. Entonces, por lo tanto, el área va a ser el área del remache, como les decía, que va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Mi diámetro es 1,6 al cuadrado, por lo tanto, mi área me da esta área de 2,01. Entonces, la carga va a ser la tensión al corte, que me daba esto, recuerden, me lo daba el código ASME, este valor, por el valor del área, me da esta cantidad de kilos que soporta al corte mi remache. Bien, a la vez, sabemos nosotros que en el caso, cuando trabajamos con remachamiento, cuando nosotros vamos a hacer más, piensen un segundo, 16 milímetros de diámetro, es un remache bastante interesante, por no decir bastante bueno o potente, por decir, y puede ser casi un dedo fácil o más todavía, el diámetro del remache. Por lo tanto, cuando yo necesito pasar ese remache y hacer la parte de la cabeza del otro lado, voy a tener que deformarlo, y para generar esa deformación voy a tener que elevar la temperatura del roblón, que entre en un estado plástico y pueda generarse de esa manera pueda generarse el, el caso este de generar la cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar? Para yo llegar al estado plástico de mi remache, voy a tener que calentarlo y alrededor de cercano a los 500 grados, ¿sí? Siendo de acero, unos 500 grados entra en un estado plástico. Y por lo que, a ver, permítanme un segundo, a ver si puedo. Perdonen la interrupción. De pronto, entonces, les decía, al entrar
al estado plástico, lo voy a tener que elevar a una temperatura de aproximadamente 500 grados. ¿Esto qué voy a hacer? Voy a aplastar las chapas en cuestión que yo estoy tratando de unir. Una vez teniendo este remache caliente, genero la cabeza y cuando ese remache comienza a volver a temperatura ambiente, es decir, estábamos en 500 y vuelve a su temperatura ambiente, se empieza a contraer y genera un aplastamiento de las dos chapas que están siendo unidas, porque comienza a contraer, a tomar la medida original, porque cuando lo calenté se dilató, ahora se contrae y aplasta las chapas que están siendo unidas. Esta resistencia al aplastamiento la tengo que tener en cuenta para saber en base a cuánto es el valor que voy a tener que medir la carga esa para ver que no exceda y que las aplaste de más y no estén dentro del límite elástico. Entonces, ¿qué pasa? Mi carga máxima al aplastamiento va a ser la tensión de corte por el aplastamiento, va a ser este valor que me daba el código ASME por quién va a ser aplastado. En el área de donde entra el remache por el espesor de la chapa, ¿sí? 1,6 es el agujero, por el espesor de la chapa que va a ser aplastada, esa es la sección que resiste, en donde me termina dando que tengo 6.412 kilos. ¿Qué tengo que hacer mirada yo de esto? Fíjense que evalué las secciones en sí que están siendo posibles a ser cargadas a 9.281 van a resistir a tracción. 6.200 al corte y 6.400 al aplastamiento. Es decir, que claramente no puedo pasar este valor de 6.219 porque si no, si yo llego a este valor de 6.400 va a cortar antes el remache. Ni hablar si yo llego al valor de 1.200, obviamente. Pero tengo que hacer el chequeo de cada una para ver en dónde estoy parado. Entonces, una vez que hice esto, también tengo que evaluar que en el caso del área de agujero, voy a tener que en esa área yo tengo el paso, pero este paso también se ve disminuido porque yo acá tuve que sacar material para poder hacer el agujero y pasar mi roblón. Es decir, que ya no tengo toda esta superficie como pensaba, sino que está disminuida en 16, es decir, 40. Yo le saco 16 y es. Entonces, el área en sí de agujero, voy a tener 0,6, que es el espesor de la chapa, ¿sí? Por el paso, menos 1,6, que es lo que yo retiré material, me da un área de 1,44. Esa área de 1,44, yo sí voy a ver la resistencia en realidad a la tracción para esta área disminuida, ¿sí? A esta área que antes yo decía que tenía 40, cuando saqué los 9.000 kilos. Ahora analizo y digo, no, para que le hemos sacado material, entonces va a ser la tensión a la tracción, que dice el código ASME, por el área nueva que yo tengo, en donde me da que en realidad va a ser 5.568 kilos, que esto va a ser al desgarramiento en esa zona, porque se puede generarse desgarramiento a causa de eso. Entonces, particularmente, se dice que la eficiencia va a ser la carga resistente a la tracción, que va a ser por desgarramiento, esta 5.568, sobre la carga de tracción que teníamos, ¿sí? Por tracción, la carga máxima, que es esto. Cuando hago la relación esto, encuentro la eficiencia que anda en el 60%. Entonces, ¿qué digo? Vamos a ver, voy a hacer el cálculo del nuevo paso. Mi nuevo paso, ¿qué refiere? Hago el área que va a ser paso nuevo, menos 1,6, ¿sí? Porque yo voy a tener en cuenta ahora el material que quito por el espesor
de la chapa, que es 0,6, por la tensión, y le voy a poner ¿qué cosa? 6.219. ¿Quién era este? Este 6.219, permítanme, yo me voy a volver acá para que lo vean. Cuando nosotros veíamos que teníamos estas tres cargas posibles resistentes, 9.200, 6.219 y 6.412, la más desfavorable o la menor carga que iba a resistir era esta. Entonces le equiparo a esa, cuando yo evalúo mi nuevo paso, la voy a equiparar a mi carga más pequeña, porque si no, yo puedo calcular la tracción, pero de pronto me va a colapsar el corte por el remache y no me va a valer de nada. Entonces tengo que evaluar un nuevo paso para que haya más material ahí y lo establezco en base a este valor de carga. ¿Qué pasa entonces? Voy a tener el paso nuevo, menos 1,6, 2003, multiplico esto, me queda este valor, y despejando de acá, obtengo que mi nuevo paso es 42,8 milímetros. Es decir, que antes tenía acá casi 43 y antes decía 40, entonces he ampliado el paso, por lo que si voy ahora al desgarramiento, voy a tener que el área en sí va a ser el espesor por el paso menos 1,6, que es el diámetro del roblón. Entonces, ¿qué me va a hacer? Esto, 0,6, que es el espesor de mi chapa, el paso 428. ¿Cuál paso? El nuevo paso, el que encontré que me era viable, menos 1,6. Esto me da un área de este tipo, 1,61. Evalúo cuánto va a ser entonces la resistencia a la tracción pero al desgarramiento, ¿no es cierto? Entonces tengo la tensión de tracción por el área, me va a quedar de esta manera, reemplazando por los valores, y obtengo 6.226, para decirlo así, número redondo. Este 6.226, si yo hago la eficiencia ahora en base a lo que tengo, la resistencia a la tracción con mi nuevo paso y con la carga, me eleva a 67 grados, 67%, que estaría bien. Y de esa manera llego a definir, obteniendo un nuevo paso, viendo de qué manera plantearlo. ¿Preguntas? Insisto que en particular sobre roblones hay mucho para hacer cuando uno trabaja reparando, porque hay muchas calderas todavía funcionando que son en este estilo, con remache. Y hay tanques que refieren a esto. De todas maneras, y permítanme que les muestre, a ver si lo tengo por acá. No, dejar de compartir. No, ya sé, lo tengo acá. Creo. A ver si lo encuentro. Les voy a tratar de compartir. Aquí 5. WhatsApp. Creo que estaba acá. Sí. Hoy, cuando venía para acá, justo para cargar combustible, y esto es el tanque de combustible de un camión de YPF, ¿sí? Observen ustedes lo que son los cordones de soldadura estos, ¿sí? Miren cómo este es el tanque en sí, o sea, genero cordones de soldadura para generar, digamos, superficies estanco, cerradas totalmente. Observen cómo eso se vincula. Yo estoy haciendo uniones, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando acá, uniones permanentes, y estas uniones permanentes, o sea, esta es la base para poder unir este elemento que es el tanque de combustible que lleva un camión,
cómo lo abulono a mi chasis del camión, ¿sí? Mediante tornillos. Yo lo puedo unir. De pronto, acá muestro cómo el cordón de soldadura es a todo lo largo del camión, ¿sí? Y de cómo se vincula a través del tanque con respecto a las patas, por decirlo así, que van montadas sobre el chasis del camión, o del, más que del camión, es como que le llaman el tráiler en sí. Acá me puse a ver y me pareció interesante mostrar cómo estaba siendo soldada esa pata, y ya la vamos a ver de qué manera se une después, ¿sí? Una parte que me pareció muy buena, que vamos a tener una foto mejor que esta, creo. Este es el lugar donde van las ruedas. Este es el montante que toma las dos ruedas. Fíjense cómo están ahí abulonadas respecto a lo que es el chasis del camión. Estamos hablando de un camión que tiene mucho esfuerzo, 30.000 kilos aproximadamente, sin quedarme corto, debe cargar este bicho. Y, digamos, vincula este tren de dos ruedas acá, que cada una de estas son dos ruedas más, o sea, acá tenemos dos y dos, del otro lado tenemos igual, y de estos son tres trenes de ruedas que llevan adelante esto. Pero están confiadas, por decir así, o vinculadas el camión con el terreno en sí, mediante 10 tornillos ahí que hacen la unión, que es lo que estamos trabajando, el tema uniones. Me pareció importante relevarlo en base a cosas como que son bastante cercanas de que podamos ver. Estos tornillos tenían diámetro más o menos entre 15 milímetros o más, entre 15 y 20 milímetros. Realmente me pareció bueno poder mostrarles. Acá hay una foto que me pareció muy buena, como la manera en que donde toma el camión, donde une, los bulones que lo vinculan, ¿sí? Era la parte de los tornillos en sí, de que les mostraba recién, que no estaba muy bien hecho, y cómo yo puedo, estas son las patas de lo que está arriba, es el tanque, cómo tenemos construcciones soldadas, ¿sí? Que, insisto, y tomen en la dimensión de esto, confiamos a esta soldadura, ¿sí? A toda esta soldadura, la carga de aproximadamente 30.000 kilos que tengo arriba de combustible. Tengan presente que el líquido se moviliza y tiene una inercia, y es bastante interesante. O sea, que cuando les hablo de que ustedes tienen que ver un sistema, un mecanismo o una cosa de que esté, digamos, funcionando, y que puedan ustedes llevarla a hacer ver cómo el sistema está pudiendo mantenerse o hacer lo que quiere realizar. Bueno, es interesante, y hay por todos lados sistemas. Digo esto para que al último, quienes tengan algo que comentarme, si han elegido ya un sistema que ver para el trabajo final, lo tengamos presente. Observen lo que hace, lo que esto, le confío a la soldadura, pero puede colapsar la soldadura, entonces todo esto que está arriba, chao. O pueden ser estos bulones que están vinculando el tanque de arriba con lo de abajo. Estos bulones son los que generan unión. Entonces también tienen su, digamos, cuestión de
tener presente de que todo debe estar calculado para saber que resiste. No puedo poner así nomás porque si no, yo por costo definiría que, bueno, más bien en vez de poner un tornillo tan grueso, voy a usar uno más barato y le pongo algo más chico y allá iría el tanque por un lado y el camión por otro. Definitivamente. Acá en esta foto puedo mostrar un poco más respecto de esto, de la toma que hace a la rueda en sí trasera, de cómo lo vincula al perfil este perfil U enorme, que es el chasis, es un perfil de un espesor, fíjense el espesor que tenemos acá, y fácil debe ser 5 milímetros, 6 milímetros como nada, el espesor este, que está tomado todo con uniones removibles, que es los tornillos. ¿Qué decirles respecto de esto? La rueda. La rueda esta es la que está llevando toda la carga y estos bulones, estos tornillos, tienen que ser capaces de soportar la carga, por supuesto. ¿Por qué dividimos y ponemos tantas ruedas? Y porque entre todas tienen que dividir la carga. Pero no obstante, tengan presente que esta es la rueda delantera y bueno, el esfuerzo es bastante interesante, de manera tal de que eh, ¿a dónde voy con todas estas fotos? Mostrarle la importancia que tienen todas las situaciones que podemos ver en todos los complejos mecanismos, siempre necesitamos de unir partes. Y esta unidad de unión, esta unidad 4 y 5 de unión, es realmente interesantísimo porque hay para cálculos en un sinnúmero de lugares o espacios de rever cálculo. Ahí, bueno, saco una foto que me pareció que salía mejor esta. Yo estoy haciendo en crudo esto porque esto me pasó esta tarde y lo tomé directamente porque me pareció interesante. Y esta es, creo que la misma. No, esta es la que mostraba referido a cómo esta soldadura, estas patas del tanque, también toman ahí de una manera para que no, cuando dobla el tanque, tenga un cierto soporte y que no sea todo el tema confiado a los bulones estos, ¿sí? Que este momento que genera. Bueno, ahí está una foto de los tornillos en sí, que lo vinculan al chasis, y la soldadura en sí, como ese cordón de soldadura que es impoluto, por decirlo así. Esto es con NIC, seguramente, porque es acero inoxidable o no sé si es acero inoxidable o aluminio, pero creo que es acero inoxidable. Bien. Eso por una parte de lo que les quería mostrar. Dejo de compartir pantalla. Les quería mostrar otras situaciones también en lo que hace a ver, déjenme que lo busco. Tablas. Tablas. A ver, no debe estar abierto, déjenme que lo busque. Si lo había cerrado. Porque no solo vamos a encontrar en máquinas así como en este caso que estamos viendo, también hay un caso de, no lo puedo encontrar ahora, de vuelta, 8762 tabla de perfiles laminados.
No sé por qué no puedo mostrarlo. Ya, permítanme 2 segundos. Tabla, ejercicios. Quería mostrarles otras construcciones soldadas y otras construcciones en lo que hace a ver, última posibilidad que le... Acá las imágenes. Estructuras tablonas. Bien. Entonces vamos a compartir. Acá está. Ahí está. En particular, perdona la demora, pero quería encontrarlo para mostrarles algunas otras de las cantidades de lugares en donde están confiados. Observen lo que es esta estructura de acero, ¿sí? De perfiles de acero, de el tamaño de la envergadura que tiene este espacio, en donde hay una persona ahí y pasa a ser un mosquito, por decirlo así. Observen todo trabajado, unido mediante bulones, ¿sí? Tornillos, de manera tal de que todos estos perfiles puedan confiarse o tenerse como uniones presentes en función de los tornillos, ¿sí? Acá hay otra donde tenemos la característica de esta placa que fue soldado ahí en este punto, está soldado en este perfil doble T, está soldado esta placa y de manera tal de poder abulonar el otro perfil que viene acá doble T para lograr esta estructura. Hay con soldadura, puedo tener con soldadura MIG así, ¿sí? Soldaduras de este tipo, fíjense en lo que son los cordones que se logran. Una cosa particular que quiero mostrar con esta foto, observen cómo la temperatura en el espacio donde está soldado, cómo la temperatura que se eleva da cierto color distinto al material, es decir, que hay en ese espacio de soldadura ciertas condiciones que se cambian, que nuestro material de base no va a ser el mismo cuando estaba sin ser soldado. Observen la placa, la planchuela esta, que como también se tiñe de un color distinto este material, y cuando soldamos el calor nos hace mostrar de otra manera. Acá hay otra soldadura, ¿sí? Que puede ser puesta de manifiesto también para mostrar lo que son los cordones de soldadura, ¿sí? Ustedes habrán visto en proceso esto es una soldadura que está haciendo el ida y vuelta. Fíjense cómo va acomodando el cordón de esa manera, de forma tal de poder generar esta soldadura muy bien realizada. Observen lo que le acotaba recién, el cambio de tonalidad del material cercano, vecino a donde está la soldadura, cambia los colores de mi material. Fíjense, esto es en acero inoxidable también, el cambio de color, cómo se establece, ¿sí? Y acá, esto para poder generar caños que van a tener uniones de caños para llevar, puede ser vapor, puede ser que esto lleve fluido y acá esto sea una junta, entonces puede darse así, acá otra del mismo estilo. Esto es una soldadura de una unión en T. Hay un sinnúmero de cosas. Fíjense, esto es el chasis de una moto de competición, ¿sí? En donde observen
todas las cantidades de soldaduras para formar un reticulado de manera tal de poder conseguir la confiabilidad para que la moto sepamos de que no colapse. O sea, fíjense acá las uniones, cómo están. Esta es la pipa donde va a ir el lugar donde va la parte del tren delantero, o sea, acá irá la rueda. Entonces, todo cómo está siendo puesto de manera tal de poder concebir el espacio en sí para poder generar la moto particularmente. Pero todo esto lleva una construcción soldada que tiene también relevancia importante en el sistema. Observe lo que es una construcción soldada, poder conseguir este tipo de uniones así, de manera tal de que no lo podríamos conseguir doblando el caño ni haciendo esto. Es justo lo que necesitaba y bueno, se generan cordones de soldadura de manera tal de dar uniones así y que queden bien. Y esto a los modos de comentarlo nomás, que existen otros tipos de soldaduras blandas que son para dar unión a elementos de electrónica y que es la soldadura de estaño, que ustedes la conocerán también. Bueno, básicamente esto como una cuestión así de entrar en tema y que podamos ver algo más allá de los ejercicios en sí. Poder llevarle a la realidad y a la vez hago hincapié, cuando ustedes analicen un sistema en sí o algo, algún mecanismo en sí, fíjense que se van a encontrar con partes que tienen construcciones soldadas, partes que tienen elementos de uniones por tornillos. Evaluar eso también. ¿Por qué lo voy a soldar y por qué lo voy a abulonar? ¿Por qué el que lo hizo, por qué? ¿Cuál fue su criterio? ¿A dónde iba con el hecho de poder soldarlo o poder poner un bulón? Porque de pronto eso también hace a la idea de cuál fue el porqué del diseñador. Si alguien puede o quiere preguntar algo, se desmuta como siempre y me consulta, lo vemos. Bien, ahora mostrado todo esto, es vital que vamos a entrar en la parte de soldadura. Vamos a entrar en el trabajo práctico, en el ejercicio 6. A este ejercicio 6, vamos. Dice, verificar las condiciones de resistencia de una barra de acero dulce de sección transversal rectangular de 6×4. Esto de la barra de acero dulce no es una barra de acero que sea de esto de tipo light, así que uno puede comer porque se le van a caer los dientes cuando quieran comer una barra de acero dulce. Pero estas barras de acero dulce se les llama así porque son acero de bajo contenido de carbono. Entonces, al tener poco carbono, se dice que como que está dulce, en la jerga se le llama así, pero particularmente un 10-10, un 10 es normalmente la barra de acero dulce, que tiene una barra de sección rectangular de 6×4 que ha sido soldada a tope y soporta una carga de tracción de 22.000 kilos. Dice, proponer en caso de no resistir. ¿Por qué dice no resistir? Porque nosotros estamos verificando si resiste las condiciones de resistencia. Che, en caso de que no resista, proponer una dimensión rectangular nueva. Entonces, vayamos al hecho en sí. Tengan presente, esto es la KSUT en 1200 kilos por centímetro cuadrado. Pero, entonces, yo tengo mi sección, va a ser de 6×4. Entonces, vamos a la solución, particularmente acá dice que el KSUT S va a ser 1056 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué será esto? ¿Alguien me sabe decir?
¿Por qué digo, por qué viene la pregunta? Porque voy a ser más amplio en la pregunta. Porque acá el K sub T que habíamos planteado anteriormente, hablaba de un K sub T de 1200 kilos por centímetro cuadrado. Resulta cuando paso acá, 1056. ¿Alguno puede opinar? ¿Por qué resiste menos el material? ¿No? Le doy una pista le tiro una. ¿Qué pasa si multiplican este 1200 que tenemos acá? Multiplíquenlo por 0,88. ¿Cuánto les da? 1056. Bárbaro, gracias a que se desmutó porque ya pensaba, digo, ¿habrá 29 o están todos idos y soy el único que habla acá en esta noche solitaria? Bien, gracias al que se desmutó, 1056. Y ya vamos a mostrarle de qué se trata ese 0,88. Es un coeficiente de trabajo. ¿A dónde apunta ese coeficiente de trabajo? Y esto es pregunta de examen, es pregunta de parcial también. ¿Por qué utilizo el coeficiente de trabajo? ¿Vieron cuando yo le remarcaba recién en las imágenes que de pronto los lugares cercanos a la soldadura sufrían en base a la temperatura, sufrían modificaciones de su estructura interna? Digamos, cambiaban porque para poder yo aportar este electrodo, hacer el aporte de material, ese aporte de material lo hago en forma líquida. Si uno va al diagrama de hierro-carbono, para poder llegar a tener valores de líquido, voy a tener que hablar de 1470, 1500 grados aproximadamente, en esa zona pequeña de, por decirlo, 1 centímetro, por decir grande, 1 centímetro, yo tengo 1500 grados ahí, que apenas termina de caer la gota, ¿sí? Líquida, ahí no me solidifica. ¿Por qué? Porque el resto del material se encarga de disiparle el calor porque tiene muy buena conductividad térmica. Entonces, le toma el calor y entonces no llega, digamos, en la zona cercana, no llega a volver al estado en donde tenía que estar, cambia de estado de cúbico centrado en el cuerpo a cúbico centrado en la cara o algo así, no recuerdo bien en cuál de uno a otro. Al cambiar, no lo deja volver al que tiene que volver y se genera ¿qué cosa? Ustedes que han visto tratamientos térmicos. ¿Alguien por ahí? No, ahí ya ni idea. Y Bien, se hace como si fuese un revenido, un recocido. No un me acuerdo ahora, pero. templado. Porque recuerden qué es lo que hacen con el templado. Ustedes lo calientan al material a temperatura de temple. ¿Y qué hacen para templarlo? Lo meten rápidamente en aceite o en agua. Entonces, le hacen un cambio térmico tan rápido que no lo dejan volver al mismo sistema que estaba antes, sino que le dan una dureza una dureza muy, muy alta. Entonces, ¿qué les quiero contar con todo esto? Que hay esa zona, nosotros que estamos soldando el material, ya no va a tener la resistencia de 1200 kilos por centímetro cuadrado. Debido a que está soldado mi material, yo voy a considerar que si está trabajando a la tracción, ese material va a tener un 0,88, es decir, un 88% de capacidad del material base, un 88%. Si trabajase al corte, el 75%, o sea, voy a tener que multiplicarlo por 0,75. Ya les voy a mostrar la tabla para que vean que esto está tabulado ya. Y para el caso de lo que es
la flexión anda en el 0,80, 0,90, pero en realidad tomamos 0,8 y nos da un 960 que podemos tomar como capacidad de resistencia del material. ¿Se entiende usted? Yo no puedo considerar que mi material está como cuando vino cuando vino de Italia, como dicen ahí. O sea, como cuando vino de base, sino que mi material se alteró por esta soldadura y va a tener la resistencia, pero no le vamos a conceder toda la cantidad de resistencia que tenía, sino vamos a considerarla disminuida, ¿sí? Es fundamental, es una pregunta que sale y que es importante saber. Bien, entonces volviendo al tema en sí, voy a tener que la tensión va a ser la carga sobre el área, es decir, los 22.000 kilos por el área que era 6 por 4, me da 24 milímetros cuadrados y esto es 0,24 centímetros cuadrados, por lo que la tensión que está solicitado el sistema es 91.600 y contra los 1000 esto, cuando lo comparo, obviamente no me va a resistir. ¿Y qué les pido en este momento? Que ustedes, si tienen una regla cerca, puedan tomar realmente dimensión de cuán, voy a decirlo con cariño, ¿no? Pero cuán porquería esta barrita que es de 6 por 4. Y ¿qué es lo que quiero que tomen o que lleven a la reflexión ustedes? De pronto tener un 6 por 4, que uno lo toma como valores numéricos, cambia, pero radicalmente ahora, porque ahora ya tenemos que dar la entidad física, saber de qué se trata, que es una barra de 6 milímetros por 4 milímetros, una sección muy chica. Entonces, puede ser que desde español dijeron, mire, la barra que tenemos es de 6 por 4. Y alguien dice, bueno, pongamos la total, tenemos de eso y le carguemos 22.000 kilos. Es claro que ustedes, como ingenieros, tienen que decir, ni loco pongan eso porque va a colapsar. Porque, y bueno, ¿por qué va a colapsar? Y bueno, ustedes le hacen estos números y van a poder definirle que claramente no va. Pero ¿cuál es la pregunta que surge ahí nomás? Si yo le digo no va, el otro va a decir, bueno, ¿y cuál es la que va? Bueno, ahí vamos a tener que sacar el área mínima que soporta. Será un área de la carga que tengo sobre la tensión admisible, que es la que yo sé que hasta ahí aguanta. Y me da una sección de 20,83 mínima. De ahí para arriba puedo poner, pero mínimo que esto no. El otro era 0,24, este tiene 20,83. Es una sección bastante más linda. Ahora, dicho esto, con ese valor vamos a tener que ir a la tabla y obtener el perfil que yo voy a mandar a comprar desde el área mía de oficina técnica. Voy a tener que decirle al área de compra, hey, vayan y compren. No le puedo mandar a decir, che, mire, vayan y busquen una sección 2083, porque no funciona así. El hecho es que yo le pida cuál es el perfil que quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la tabla de perfiles de secciones rectangulares, donde tengo un B por un D, y empiezo a buscar en el área a ver cuál me da un área que esté cerca a lo que yo tengo. Entonces, tengo acá de las posibles un 70-30, que ese 70-30 va a ser 7 por 3, 21. Este me da 21. ¿Se acuerdan que era 20,83? Que lo dijimos. Y el otro, un 100-25, que es 25. O sea, estábamos hablando de 20,83, 25 más grande. Pero ¿por qué tengo esta variación o posible? Puede que el 70-30 sea viable y es el mejor, que se acerca justo, pero resulta ser que el espacio donde voy a meter la varilla esta, por diseño, no me entra porque es muy alta el 30, y entonces busco el 25, y en 100 no tiene problema porque en este ancho no le hace problema, pero el alto sí. Entonces puedo utilizar un 125 o un 165-15,
Entonces, hay una serie de gamas de valores que puedo jugar yo con las áreas en sí y puedo ver cuál es el que voy a pedir que se compre para que saber que una vez que lo pongan no se venga abajo lo que esté poniendo, colgando en esa barra. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Vamos a poner, Profe, sí, y en el mecanismo que nosotros elijamos, ¿vamos a tener que hacer ese tipo de cálculos o más bien de los movimientos que tiene? o sea, la búsqueda es que involucren lo mayor que ustedes puedan de todas las unidades que estamos viendo, ¿sí? Es decir, que no solamente de estos, sino de los otros también, de los movimientos, porque vamos a tener movimientos, vamos a tener que ver el cálculo de un rodamiento, vamos a tener que ver el cálculo de tener presente si hay cuestiones como engranajes, ¿sí? Todo lo que confiere al mecanismo. ¿Cuál es la idea? Que lo que ustedes van a calcular es ver que ya está funcionando y de qué manera es viable de que el tipo que lo ideó a eso, el tipo que fabricó eso, cuál fue el chequeo que hizo para decir, che, pongo este tornillo y no el otro, pongo este engranaje y no el otro, ¿sí? Es decir, ustedes relativamente la tienen más fácil porque la búsqueda es ver, pensar en lo que el otro hizo y por qué dio resultado, cómo hizo. ¿Se entiende lo que digo? O Profe, sea, pero tenemos que elegir una sola opción, por ejemplo, de las que mostró de las tres, o podemos poner tres, como que pueden ser esas tres opciones, o una sola. ¿cuál estrés? De la No, tabla, por ejemplo, del ejercicio no que de la mostró, o sea, tabla. Pueden cuál ustedes sería? elegir cualquiera. O sea, Claro. pueden optar la de 70-30, o sea, o pueden darle, porque tengan presente también que más en nuestro país, en estos tiempos, está escaseando todo. ¿Sí? Créanme que uno va a comprar algo y seguramente está en falta. Y bueno, al que lo mando a comprar le digo, mira, yo me gusta más el 70-30. No encontrar, podemos usar el 125 también, ¿eh? O sea, desde el área técnica, uno tiene que darle, tal vez por veces, la búsqueda de los posibles en base a que no vayan con una sola carta de acción. No sé si soy claro. Sí, Pero, sí, como que no se puede usar sí o sí ese, sino otras opciones que pueden llegar a ir claro, bien claro, con lo que y se necesita. podríamos ir a otra. Miren, solo para que vean ustedes, les voy a mostrar un poco más porque hay una tabla que es, acá está, las tablas de perfiles normalizados, que esta se los voy a pasar. Esta tabla, esta es la tabla de perfiles normalizados. Estas tablas, ¿sí? Acá, cuando yo entro, observen que esta es la altura, ¿sí? Da cuánto tiene el alma, cuánto tiene la distancia a los huecos que tiene este perfil, si uno lo saca con perfil sin hueco o con hueco. Todo está planteado en la tabla. ¿Y acá qué otras cosas tienen? Tengo, porque el ejercicio que sigue es un perfil normal 8, un perfil normal 80, que tiene un área, supongamos, de 7,6 y tiene un módulo resistente de 19,5, ¿sí? Estos datos van a ser fundamentales tenerlos presentes y después, ¿qué quería comentar? Bueno, acá sale el peso de kilos por metro que tiene. Tiene este W, que es el módulo resistente de 19,5 en X, y en Y tiene un módulo resistente mucho más bajo. Es decir, si yo lo pongo de esta manera,
¿sí? Es decir, que venga sobre este eje, es decir, lo cargo así, va a resistir con 19,5. Si yo lo pongo desde acá mi fuerza, ¿sí? O por decirlo, acostado de este perfil, voy a estar trabajando con un módulo resistente muy pequeño de 3. Normalmente, si uno elige este tipo de perfil, va a trabajar con el WX de 19,5. Y particularmente me venía acá para mostrarles que hay perfiles cualquier cantidad. Es decir, yo recién que veníamos con el área de lo que hablábamos de la sección cuadrada, podría buscar una sección de este tipo, ¿sí? De este otro formato, en este tipo de perfiles TWT así o de esta forma. Podría hacer un perfil normal U, ¿sí? Donde yo a ustedes les pido trabajen en el ejercicio 10, les voy a pedir que trabajen con un ejercicio, con un perfil normal U. De acá de las tablas van a tener que sacar los valores ustedes. Me adelanto a definirle que de pronto la tabla es importante que ustedes tengan manejo sobre ella, porque lo que de acá podemos obtener es bárbaro, fantástico, nos va a ser muy útil. Entonces, estos son los perfiles normales L, ¿sí? Perfil L de este tipo, el LD que tiene alas distintas, o sea, más altas, o sea, una ala más corta que la otra, donde voy a tener distintos valores de lo que decíamos, el W, los valores de C, de A. Paso rápido para mostrarles toda la tabla. Este es el perfil T. Acá hay perfiles redondos, ¿sí? Que pueden ser también en esto que veíamos recién, de buscar un perfil donde voy a tener un área. Yo buscaba uno de 20,83 y capaz que si busco tal vez uno de 50 y no llego con uno redondo, ¿ven? El área no me va a dar. No voy a llegar con este hasta 50, tal vez tenga que buscar uno más grande. Si busco uno cuadrado, puedo encontrar uno tal vez que tenga un 20,83, casi el 45, tal vez andaba, o si no, me puedo ir un cuadrado de 50, que podía ser uno que pudiera resistir, porque 20,83, 25 también era para tener presente. Y la de rectangulares, de las que le hablaba, en donde vimos nosotros recién el 70-30, que está por acá, el 100-25 y los otros que hemos estado el 160-15. Esto es para mostrarles que de pronto es vital saber que no puedo yo decirle al operario o a la persona encargada de compra que vaya y compre sin tener, o sea, que le dé el valor del área solamente. Estos son perfiles que se generan por laminado y se generan estas medidas, y no hay otras medidas, no hay una medida que dé 20,83 para que nosotros podamos usarlo y esté, sino que nosotros tenemos que amoldar a lo que hay, obviamente siempre tomando el tamaño mayor para que no soporte y no sobre. Bien. Sigo compartiendo pantalla, entonces ahora voy al ejercicio 7. Este ejercicio 7 habla también de soldaduras. Este 7 dice, verificar las condiciones de resistencia de un perfil normal 8, el 80 que yo le había mostrado recién, simplemente apoyado, que está soldado a tope en la sección correspondiente al momento flector máximo de 25.000 kilogramos centímetros, provocado por una carga uniformemente repartida. Es decir, este es mi perfil normal, ¿sí? 8, donde está cargado en este valor. Este es la área 7,6, ¿se acuerdan que yo les mostré recién? Y
Si voy a la solución de tabla, yo pude sacar que el W, el módulo resistente, es 19,5. Se los mostré recién cuando estuvimos viendo la tabla, para que sepamos que de ahí venía. La tensión de flexión es 1200 kilos por centímetro cuadrado. La tensión resistente admisible del material base. Entonces yo voy a poner que la tensión de flexión es momento sobre W. Momento es dato, W lo saco por tabla, por lo que esto va a ser el valor de la tensión de flexión. Entonces, por ser pieza soldada, sabemos que se disminuye la flexión en 0,8. ¿Sí? Entonces va a ser un 80% de los 1200. En donde voy a tener 960 kilos por centímetro cuadrado, el valor posible el valor admisible de tensión. Que si yo lo comparo con lo que está cargado, definitivamente 1282 es mayor que 960, por lo que podemos decir sinceramente que no va a resistir. Entonces, preguntas. ¿Está bien? Vamos. Sí, profe, todo en orden. Profe, perdón, ¿no era 0,88 el coeficiente? Para tracción, es bien, Juan, lo que decís, para tracción 0,88. Para flexión, como es en el caso ese, que está dado por un momento flector, es 0,8. Ah, bien, bien. Listo. Es buena la pregunta, Juan, porque así echa luz por veces a otro que le haya quedado el 0,88. Y vamos a ver después que cuando trabaja el corte es 0,75. Les voy a mostrar la tabla de la que hablaba recién yo, la tabla de fuerza admisible, que habla del coeficiente de trabajo. Esta tabla habla que si yo tengo un metal base de acero dulce, vamos a trabajar con esta de acá, es 1200 kilos por centímetro cuadrado. Si es tracción, ¿sí? Trabaja la tracción, soldadura a tope, en el caso de ser una soldadura a tope, y a la tracción, el 88%, por lo tanto, me da el 1056. Si trabaja corte, soldadura de ángulo o tapón, 75%, es decir, que voy a poder resistir 900 kilos por centímetro cuadrado. Y en el caso de flexión, en todos casos, 0,8 a 0,9 anda en 900 a 1080, pero tomamos siempre los 900 para mejor. En el caso de compresión, no varía, trabaja muy bien a la compresión. Ahora, esta nota que dice acá abajo, si bien nosotros no vamos a trabajar más que con cargas estáticas, como plantea ahí, ve claramente, dice, en el caso de cargas variables, debe reducirse a 2/3, ¿sí? Y en cargas alternativas a 1/3, de acuerdo con las proporciones aconsejadas por quién, por Bass. ¿Se acuerdan que el ingeniero Gramática habla sobre que Bass ha trabajado mucho sobre este tema? Y él aconseja que para estáticas trabajemos con esto, tensión admisible, y si son cargas variables, 2/3 y 1/3 cargas alternativas. Bien. Les comparto ahora el ejercicio 8. El 8 dice, verificar las condiciones de resistencia de la viga de la figura 4, esta viga que tengo, que es carga uniformemente repartida, ¿sí? De L igual a 3 metros, esta es la distancia, una carga uniforme de 6000 kilos por metro, cuyo perfil normal es un IPN 28 y que está soldada a tope en la sección en el cual el momento flector es máximo. Un IPN 28 dice acá
que tengo una carga de 6.000 kilos por metro, los datos, y la L es igual a 3 metros. Entonces, me voy a tomar la libertad de poder trabajar con ustedes. Lo dejo a eso, dejo de compartir pantalla esa para volver a lo que ya habíamos visto antes, la tabla de perfiles, para ver de qué manera en el perfil 28, el 280 tenemos nosotros el W en 542, ¿sí? Y el área de 61.1, que tomamos 61. Digo esto para ver que desde la tabla esta, entrar a manejarla y tener presente que de acá salen y cuál es la tabla donde salen los valores. Entonces, vuelvo a compartirles el ejercicio 8. Y entonces, estamos acá. Entonces, vamos a la solución. Yo tengo que el momento flector máximo, porque habla del momento flector máximo, la fórmula, como ustedes saben, por estática, es Q por L cuadrado sobre 8. El momento flector de una viga simplemente apoyada. Momento flector máximo, el valor es Q por L cuadrado sobre 8. Q es 6.000, 3 los metros que tiene, sobre 8, donde definitivamente voy a tener que la tensión de flexión va a ser, ese es el momento flector, en kilogramos. Ahora, yo voy a la tensión, va a ser por la fórmula de Navier, que ustedes conocen de estática, en momento sobre W, en donde voy a tener este valor llevado a kilogramos centímetros sobre el W que salió de la tabla, que lo vimos recién, que lo estuvimos analizando. Entonces, esta tensión que tenemos acá nos va a dar que la tensión a la soldadura por flexión va a ser los 1200 que conocíamos por el coeficiente de trabajo, porque está la flexión, donde sabemos que da 960. Entonces, me toca comparar entre este y este, es decir, no me va a resistir porque voy a tener el caso de que no resiste porque 1245 contra 960, esto es lo que admite, esto es lo que está cargado, por lo tanto, no va a andar. Pero hago la salvedad acá. ¿Qué pasó? Nosotros nos estamos poniendo a este perfil 28 solicitado al momento flector máximo. Ahora vamos a hacer la posibilidad de que este lo soldemos en vez del momento flector máximo en otro punto, a ver si tengo mejor formato. Entonces me voy y me cambio, voy a ir al ejercicio 9, en donde es semejante a ese. Este ejercicio 9 habla de verificar las condiciones de resistencia de la viga de la figura 4, la misma, ¿sí? 3 metros, carga de 6.000, perfil normal, ¿cuál? El 28, está lo mismo, pero si recién lo vimos y no andaba. Bueno, pero dice esta, que está soldada en la sección situada a 0,75 del apoyo fijo. Es decir, que esta la soldamos a 0,75 del apoyo fijo. De este apoyo lo voy a soldar, en vez del máximo momento flector que estaba al medio, yo lo voy a soldar a 0,75 del apoyo fijo. Entonces, planteado así el esquema, vamos a ver qué pasa. Comprobemos. Este es mi W, que ya lo conocíamos. Entonces la solución va a ser que la carga por la longitud, esta carga, digamos, por metro, por los 3 metros me da ese valor, donde entonces las reacciones en cada una, la RA y RB, van a ser 9.000, de 9.000 kilos, porque la voy a dividir en cada uno, a los dos. Entonces, el momento flector a los 0,75 y el esfuerzo
Porque ¿qué va a pasar? Voy a tener, en este caso, esfuerzos que van a ser combinados. Este va a ser la viga en sí. Esta es las reacciones que tengo acá, ¿sí? De 9.000 kilos en A y en B. Y el diagrama de esfuerzo de corte me da que a los 0,75 el esfuerzo de corte tiene un valor. ¿Qué pasa recién? ¿Por qué antes no le daba bolilla? Porque ¿cómo es cuando el esfuerzo de corte, cuando el esfuerzo de corte es nulo? ¿Cómo era el momento flector? Máximo. Bárbaro. Entonces, en el anterior caso, cuando decíamos, trabaja en el lugar donde el max es máximo el momento flector, el esfuerzo de corte era nulo. Entonces, por eso trabajábamos solo con el esfuerzo de momento flector. Ahora, en este caso, yo al cambiar la soldadura de acá, la cambio a este punto, a 0,75, soldar acá el perfil me hace que va a tener presente un esfuerzo de corte, que ya va a ver el valor. Pero en diagrama lo podemos observar claramente que tiene un esfuerzo de corte. Y vamos a ver el diagrama de momento flector, como ustedes ya saben, porque han visto estática. El diagrama del momento flector lo voy a tener de esta forma, donde este valor es a los 0,75, ¿sí? Este es el momento flector máximo. Esto me genera una catenaria, ¿sí? Que es una parábola que está abierta a sus ramas. Esta catenaria está dada porque tenemos un esfuerzo donde es de cargas uniformemente repartidas. Este es el diagrama de momento flector. Entonces, a 0,75 ya lo vamos a ver cómo lo sacamos, pero tiene este valor. Ese es el diagrama. Entonces, ahora, analizando, voy a tener que el Q, el esfuerzo de corte, va a ser igual a RA. Empiezo a analizar desde acá, de la izquierda hacia la derecha. RA, ¿sí? Es la fuerza. Sigo secciones. Baja el Q por X, porque como esto tengo yo repartido, voy a suponer que todas estas cargas en una, entonces voy a decir Q por X, que es la distancia en sí, 6.000 kilos por 0,75, porque yo quiero saber a los 0,75 qué pasa. El esfuerzo de corte va a ser 4.500 kilos. Ahora bien, si yo voy a lo que es el análisis de momento flector, voy a tener Q por X, que va a ser la carga repartida por la distancia que consideramos, por considerarla esto situado en el punto medio. Si yo trazo las diagonales, voy a decir que en el centro está puesta como una carga puntual y puedo analizarlo así, por lo que va a ser Q por X, va a ser la carga en sí, por X sobre 2, el momento, lo tomamos así, más RA, que va a ser en este sentido, RA por X, que es el valor este. Entonces, poniendo esto de esta manera, X por X, X cuadrado sobre 2, cambiando por valores me da el momento flector en el valor este, 5.062 kilos por metro. Planteado de esta forma, yo veo de la tabla 28, sabía que el W es 542, ¿sí? Entonces la tensión de flexión por flexión va a ser igual al momento flector sobre W. Este valor traducido a centímetros, acuérdense porque esto está en centímetros, me da una tensión por flexión de 9,34. Y si voy ahora debido a la tensión debido al corte, voy a tener el esfuerzo de corte sobre el área, que habíamos visto también que viene de tabla, me va a dar este valor de tensión de corte.
Ahora bien, ¿a cuál le llevo la apunte? ¿Cómo hago acá? Y bueno, voy a tener una tensión combinada. Y esto sale que el esfuerzo cuando las tensiones son combinadas, ¿sí? Voy a tener que, para resistir flexión y corte, va a ser dado por esta expresión que la tensión va a ser igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las tensiones que están interviniendo. Es decir, corte y flexión. Que eso va a ser, debe ser menor a 960 o 1080, en realidad 960, como habíamos dicho también. Entonces, cambiando por valores lo que puse ahí, voy a tener que este es el valor de la tensión que está solicitando y por lo tanto, como sabemos que la comparación se hace a 960, los 937, 960 me resiste y puedo utilizar el mismo valor de perfil, ¿sí? El 28, habiendo soldado en un lugar distinto, ¿sí? Donde voy a tener parte de tensiones de uno y de otro, pero particularmente hago la captación. Por supuesto, ustedes el ejercicio tienen distintos perfiles, pueden que les dé o no, ustedes verán si les da cuando cambian de lugar a la viga que les haya dado, para que ustedes lo realicen y van a tener que ir a ver a tabla, distintos coeficientes, distintos W, o sea, módulos resistentes y todo. Vamos ahora, insisto en el tema de que cuando ustedes quieran, se desmutan y me consultan lo que tengan dudas o lo que sea. Vamos a compartir pantalla ahora con el 10, el ejercicio 10, si no me equivoco. El 7, 8, 9. El 10. Bien. Este ejercicio 10 habla de una viga de la figura que tiene una longitud de 2 metros, está sometida a dos cargas de 50 kilos, estas dos cargas que están acá, situada en el extremo y la otra a 0,75 del extremo. Su sección transversal tiene un área de 25 centímetros cuadrados y un módulo de resistencia a la flexión de 80 centímetros cúbicos. Hago la salvedad, en el caso de ustedes no va a ser dado estos valores, sino que les voy a dar un perfil normal U, en donde ustedes van a tener que ver cuál es el valor del área y de la resistencia a la flexión. Y se pide verificar las secciones resistentes situadas a 0,5, acuérdense que esta carga resiste a los 0,75, es decir, 0,5 y a 1,5 del punto O. Si las mismas han sido soldadas a tope, adoptar tensión admisible a la flexión 1200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, de dato tengo la L de 2 metros, la carga de 50, caso F 1200, el área y el módulo resistente. Bien, vamos ahora a ver secciones resistentes situadas a 0,5 metros, o sea, medio metro. Voy a tener, saco el esfuerzo de corte que debe ser igual a 0. Las involucradas acá va a ser el esfuerzo de corte y la carga P en este sentido, el B al revés, que está resistiendo, por lo que es igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque esto está a 0,5, es decir, las secciones están anterior a la aparición de la otra fuerza. Entonces, el corte
menos P igual a 0, es decir que V es igual a P, por lo que V es igual a 50 kilos. El esfuerzo de corte en esto es 50. Si voy a los momentos ahora para trabajar, la sumatoria de momentos es igual a 0, entonces voy a tener el momento de un lado más la carga, el momento resistente más la carga por la distancia. Entonces esto debe ser igualado a 0 por la condición que planteamos al principio. Y de acá me queda que el momento va a ser la carga por la distancia, que va a ser 50 por 0,5. Voy a tener un momento de 25 kilogramos. Por lo que eso sucede a los 0,5. Ahora vayamos a plantearnos qué pasa para el 1,5. Entonces, en este caso, recordemos que la carga que sigue, o sea, esta está en el extremo y esta está a 0,75. Entonces, cuando trabajo esto, voy a hacer la sumatoria del esfuerzo de corte, ¿sí? Va a ser igual a 0, por lo que voy a tener las cargas en sí involucradas, voy a tener esta carga que va hacia abajo, esta que va hacia abajo, y hay una que va hacia arriba. Entonces, esta P menos, o sea, menos P más P, y esta otra menos B, por lo que puedo yo simplificar esta menos P con P, y me queda que B va a ser igual a 0. Entonces, en lo que hace a corte es 0, y el momento más, voy a tener el momento resistente, ¿sí? Más P por X esta distancia, menos P por X menos A, que esto es igualado a 0. Entonces me va a quedar de espejo de acá el momento, P por X menos P por X menos A, en donde esta X va a ser la distancia de 1,5 que tomamos, y el X menos A va a ser el 1,5 menos 0,75, porque la distancia que queda acá es 0,75, el AS, en donde sacando el valor en sí, va a ser el momento en este 37,5. Si seguimos entonces para los 0,5, la tensión de flexión va a ser el momento sobre W. Voy a tener, este era el momento que habíamos sacado, sobre el W. Me va a quedar la tensión de flexión, este valor. Para el corte, voy a tener que va a ser el esfuerzo de corte sobre el área, que lo habíamos sacado también esto, este es dato. Entonces, esto es el corte que tengo. La tensión admisible va a ser afectada por el coeficiente de trabajo, el K sub S, que es 0,8 porque es a flexión, acuérdense esto, dependiendo de qué trabajo, de la manera que trabaja el coeficiente. Entonces me va a quedar 1200 por 0,8, los 960 esto. Voy y hago la suma de la del corte y la de flexión, y me queda que es menor 31, que es mucho menor que los 960, o sea que esta sí resiste. A los 0,5 sí resiste. Vamos ahora a ver para el 1,5. En el 1,5 el corte era 0, les anticipo para que no lo busquemos. Entonces el momento flector sobre W, opero, y me va a quedar que es 960, que es menor que 960, por lo que les anticipo que a ustedes la carga, en vez de ser 50 kilos, se la he puesto un poquito más alta para que tengan un poquito más de estipularlo mejor. Y bueno, y vean ustedes. Conclusión, esto al 1,5 metros sí resiste. Bien, ese fue el ejercicio 10. Vamos a compartir el 11. En el 11 tengo va en base a
verificar las condiciones de resistencia de una soldadura de una barra de 50 milímetros de ancho y 7 milímetros de espesor. Unida esa barra o esa planchuela a una plancha realizado mediante 2 cordones frontales. Profe. Sí, Ah, no, perdón, salían dos carteles en negro que tapaban la consigna, pero ya se aclaró la pantalla, ahora se ve todo bien. bien, bien, bravo, gracias por tenerme al tanto. Bien, entonces, estas 2 barras, ¿sí? Que puedo decir que esta es mi placa y esta es mi planchuela, que la estoy soldando mediante 2 cordones frontales, ¿sí? Esta tiene un ancho de 50 y un alto, este alto de la barra es de 7 milímetros, realizada mediante 2 cordones frontales, soporta una carga axial de 5.000 kilos las PE. Adoptar el H igual a E, a la altura igual al espesor, y el K sub Z igual a 1.200 kilos por centímetros cuadrados. Bien, entonces, planteado así, digo, a ver y que sabemos cómo es a la tracción, esto es lo que había comentado recién con Lescano, que el K sub G es 0,88, o sea, la tensión admisible a la soldadura en sí va a ser el 0,88 por el K sub Z, donde tengo 0,88 por 1.200 me da los 1.056. Entonces, ¿qué les muestro acá en esto? La sección, esta es mi soldadura, el cordón de soldadura lo puedo suponer así. Esto, yo, la sección resistente, voy a trabajar que esta va a ser mi sección resistente. O vista acá, en este gráfico, esta es la soldadura, y yo voy a presuponer o definir que esta sección va a ser la sección resistente de la soldadura. ¿Y cómo la tomo? Del triángulo generado acá, voy a trazar desde la perpendicular a el cateto o a la hipotenusa, perdón, esta que tengo acá, voy a trazar perpendicular a la hipotenusa aquello que vaya a la unión en sí, ¿sí? A la raíz. Entonces, este espacio, este T sub S, que en realidad nosotros lo conocemos más como, lo trabajamos como A, que es apotema, este valor tiene un valor de raíz de 2 sobre 2, que es 0,707, y lo trabajamos como 0,7. Entonces, el área en sí va a ser el apotema por el ancho que tenga mi barra, en este caso. Bien, hecho la salvedad, vamos a la solución en sí. El área entonces, el apotema, perdón, es 0,7 de H, entonces voy a tener 0,7 por 7, esto me da 4,9, es la distancia en sí que tengo yo, la distancia cuál, esta apotema, esta distancia va a ser 4,9, lo mío, que es lo que voy a considerar como una, y luego voy a tener que considerarlo a lo ancho del sí, de eso. Entonces, insisto, el apotema, 0,7 de 7, los 4,9, es decir que el área en sí va a ser ese apotema por los 50 milímetros, que es el ancho. Esta va a ser mi área. Yo sé que la tensión es la carga sobre el área, por lo tanto la carga va a ser la tensión por el área, y esto me da la tensión que conocíamos que era 1056 por el área que calculamos recién. Este es el valor, la carga que va a soportar este cordón que tenemos nosotros, 2.587,2 kilos.
pero nosotros tenemos dos cordones previstos, ¿sí? Porque tenemos dos cordones frontales, uno ahí y otro abajo. Entonces, ¿qué voy a tener? Que va a ser el doble de lo que soporte, porque van a ser dos. Esto es para un cordón, para dos cordones va a ser 5.174, porque es el doble de esto. Por lo tanto, es mayor que 5.000 kilos y podemos decir que sí resiste la soldadura en este caso. Bien, vamos al último de los ejercicios. El ejercicio 12 es semejante al anterior. Este es el anterior, saco este. Dejo de compartir. El 2. Bien. ¿Están viendo ahí? No, profe, no sé. Ahora sí sé. Bien, vamos. Llegó. Ahora dice, esto es para cordón lateral. La misma unión del problema anterior, pero ahora realizo dos cordones laterales, es decir, adoptando un H de 6,7 milímetros. Y esto va a hacer que cambia. En vez de antes tener cordones frontales, ahora voy a trabajar con cordones laterales. Esto, entonces, mi cordón va a tener este apotema, la que veíamos recién, ¿sí? El valor, el H 6,7, o sea, 0,67 centímetros, la carga. En este caso, nuestros cordones van a estar sometidos a corte. Ahora, antes estaban a tracción, este caso va a ser a corte. Por lo que mi coeficiente de trabajo es de 0,75. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Cuando estamos trabajando a corte, trabajamos